Si hace 7 años a mí alguien me dice que iba a estar generando más de $20,000 de las redes sociales usando solamente un celular, yo realmente me lo hubiese reído en la cara. Y sí, todo eso mientras viajaba por el mundo. Y yo soy Maylen y quédate hasta el final porque te voy a estar contando exactamente cómo lo hice, cómo surge este canal y la historia de esta cubana emigrante con más de un negocio exitoso en los Estados Unidos. Y sí, también a veces me creo influencer. Pero vamos a empezar desde el principio de la historia. Primero, tengo 30 años, de los cuales 20 pasé en Cuba. En una casa rodeada de amor. Soy afortunada de tener aún a mis padres juntos, es decir que cuando mis amigos hablan de traumas de la infancia, yo no me puedo incluir en ese grupo. La verdad, desde siempre mis padres trataron de hacer todo para que yo jamás pasara trabajo, para que yo tuviese todo. Siempre fui la clásica niña que iba a la escuela a estudiar y ya está. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, pues lo mismo. Yo nací en Las Tunas, pero mi mamá y mi papá se fueron cuando yo tenía aproximadamente 3 años a La Habana, y luego ya con 6, pues yo me fui también a La Habana y comencé lo que es la escuela primaria del lado de allá. Básicamente me decían la Guajirita porque ustedes saben que cuando uno viene del campo, o sea, que no vives en la capital, pues obviamente te dicen Guajirita. Y para mí aquello no era una ofensa porque yo siempre he sido muy salamera y me encantaba sobresalir en cada actividad que hacían en la escuela. Siempre estaba en los matutinos, o sea, si eres cubano me vas a entender. Mi mamá era abogada en Cuba y trabajaba con muchos clientes, y siempre que ellos me preguntaban, oye May, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo siempre decía, bueno, quiero ser abogada como mi mamá y los fines de semana manicuri. O sea, no sé en qué estaba pensando, solo sé que mi mente desde niña era como en plan, May, tienes que buscarte una segunda fuente de ingresos porque con una sola no te va a dar. Un secreto. Hoy en día soy yo misma quien se hace las uñas, no me las hace nadie. Así que algo bueno tenía por ahí. El preuniversitario lo paso en la Lenin, que era, por decirlo así, como uno de los preuniversitarios donde supuestamente solamente podían acceder las personas un poco más aventajadas. Es decir, que tenías que pasar ciertos exámenes para poder llegar a estar en esa escuela. Y bueno, yo fui parte de ese grupo que empezó en esa escuela, pero nunca fui la estudiante sobresaliente, nunca fui la que más estudiaba, nunca fui la que se quedaba hasta las 3 de la mañana estudiando. Esa nunca fui yo. Pero sin embargo, luego pasé a la universidad y decidí estudiar ingeniería industrial. Es una carrera que se estudia en Cuba, que más bien el fin de esa carrera viene siendo administración de empresas, negocios. O sea, mi sueño era trabajar directamente con las empresas extranjeras en Cuba, porque mi mamá tenía contacto con algunas de esas empresas, ya que ella trabajaba constituyendo dichas empresas como notaria. Pero ese cuento no termina ahí. Cuando estoy en segundo año de la universidad me hago ciudadana española gracias a que mi papá es español, y bueno, decido viajar por primera vez a México. O sea, ese viaje a México abrió mis ojos de una manera que ustedes no tienen idea, porque si sabes, en Cuba durante mucho tiempo salir del país no era una opción. O sea, nos tenían muy escondidos y era solamente los privilegiados podían salir. Bueno, en el 2014-2013 yo voy por primera vez a México y estoy con unas amistades allá, y la verdad que se me abre un mundo totalmente diferente de oportunidades, de opciones, y decido que en cuanto terminara mi universidad, mis 5 años de universidad, pues me iba a ir a vivir a México. Pero resulta que se me da la oportunidad de venir por primera vez a los Estados Unidos. Me encanta. Se me da una segunda oportunidad de volver a regresar a los Estados Unidos, y una familia me dice, no pierdas la oportunidad y ven a vivir para acá. Pues con 21 años tomé la decisión tan dura de dejar todo lo que tenía en Cuba, dejar a mi familia, dejar una carrera en el tercer año de la universidad para venir a la vida del emigrante. Aquí no te voy a hacer la historia tan larga, pasé todos los trabajos que pasan los emigrantes. Yo vine sola para este país, mis padres se quedaron en Cuba, yo no tenía una pareja, no tenía familia prácticamente, solamente tenía primos lejanos y allegados, y bueno, fue por los primeros 4 meses en la casa de unos familiares, y estos familiares hoy por hoy se los agradezco muchísimo porque me acogieron. Pasé todos los trabajos que ustedes puedan imaginar, tuve el carrito famoso que le decimos acá, el transportation. Me quedé botada un montón de veces en la I-95 porque vivía en el North Miami y tenía que trabajar
para el área de Brickell. Me robaron, me rompieron las ventanas del carro, pero yo nunca perdí las ganas de salir adelante. Y tenía algo muy claro, y es que yo no había venido a este país a hacer la media. Yo había venido a este país a salir adelante y a lograr cosas grandes. Y para ello tenía que esforzarme. Y entonces comienzo no en un trabajo, no en 2 trabajos, sino en 3 trabajos. O sea, mi primer Thanksgiving en este país fue el día donde más trabajé, porque te cuento. Empecé a trabajar de cajera en un supermercado que hoy por hoy se conoce como Price Choice. Luego empecé a trabajar en ventas y luego trabajaba también como hostess de un restaurante. Y ese mismo día, mi primer Thanksgiving en este país, pues me tocó trabajar en el supermercado, luego salir a hacer los tastings de vino. No sé si ustedes conocen, pero bueno, en aquellos tiempos me pagaron 50 por hacer tasting, por estar 3 horas en un supermercado, en este caso en Winn-Dixie, y me pagaban los $50 para yo hacerle tasting a las personas y que compraran más. Y luego en la noche me tocó trabajar como hostess. O sea, yo literalmente no tenía días de descanso. Para mí eso no existía, y la verdad es lo que les recomiendo a toda persona que llega nueva a este país: vengan a trabajar y no pierdan su tiempo consumiendo contenido en redes sociales, no pierdan su tiempo viendo cómo otros lo están logrando y pensando que en algún momento de la nada nos va a llegar a nosotros. Eso no existe. Entonces yo prefería estar trabajando antes de que estar tirada en una cama deprimiéndome por lo sola que estaba. Luego de ser cajera pasé a ser vendedora de varias empresas, y la última en la que terminé fue El Latino, que es una de las más conocidas acá, y no te niego, en esa empresa me pagaban súper bien. O sea, literal, para aquellos tiempos, $4,000 como vendedora era muchísimo dinero, pero nuevamente yo quería mucho más. Y en aquellos tiempos ya estaba en mi cabeza el convertirme en creadora de contenido, el soñar con ser influencer. Ya yo estaba creando contenido en redes sociales sin saber y sin ni siquiera tener todas las herramientas necesarias, pero subía un video una que otra vez, y la verdad es que tenía una comunidad súper bonita, que estoy segura que si tú estás viendo este video vienes desde aquellos tiempos. Durante todo ese tiempo tuve 2 encuentros con 2 jefas diferentes, una que me hizo sentir menos por ser latina y la otra que inconscientemente manifestó todo lo que hoy en día yo he vivido. La primera, pues, manifestó cuando estaba en mi primer trabajo. Esa empresa se llamaba Team Distributor o algo así. Era de productos colombianos, productos nicaragüenses, o sea, era de productos latinos igual. Y recuerdo que ese día llegué a la oficina y estaba un poco agotada, pero resulta que algún manager de otra tienda, pues no en modo de llamarme la atención, sino en modo, ¿sabes?, como de impulsarme, le comentó a la jefa, a la dueña de la compañía, que oye, qué buena es esa muchachita, mira cómo hace videos también para la empresa. Y ella me dijo con estas palabras: señorita, usted no sirve para vender, usted sirve para las redes sociales, mejor váyase y dedíquese a YouTube. Y yo como que en aquellos tiempos no estaba en mi mente, no estaba en mis planes lanzarme. O sea, yo nunca les recomiendo a nadie que deje lo seguro por lo inseguro, porque ahí es donde van a entrar todas las frustraciones, ahí es donde van a venir todos los problemas y las crisis económicas también. Pero ella inconscientemente estaba manifestando el hecho de yo llegar al punto donde estoy hoy, grabándoles este video en YouTube para la comunidad. Así que no sé si por casualidad veas este video, pero gracias. Ni siquiera sé si te acuerdes de esto, pero gracias. Y pues mi segundo encuentro con mi segunda jefa fue el que más me marcó, porque el hecho de ser cubano no nos hace menos ni nos hace menos ambiciosos. Esa persona a mí me dijo: ¿sabes lo que pasa y por qué tú no quieres hacer más ventas, o por qué tú no te empujas a ti misma a hacer más ventas? Y es que el cubano, como nunca vivió en el lujo, nunca añora el lujo y por lo tanto no lo quiere llegar a conseguir. Señora, hoy estoy viviendo una vida de lujos. No tendré una mansión, no tendré el Porsche todavía parqueado enfrente de mi casa, pero tengo lo más importante, que es la mentalidad de lujo. Y resulta que en aquella época también tenía ya mi Cadillac de lujo parqueado fuera, y bueno, pues lo demás es parte de la historia, que
Obviamente, a menos de un mes de ella haberme hecho ese comentario, yo dejé la empresa. Y pues alrededor del año 2019-2020 llega el network marketing a mi vida. Es decir, el network marketing, las empresas multinivel, pero esta vez con Monat. La verdad, no puedo quejarme, me fue súper bien ese modelo de negocio. Ahí fue donde verdaderamente yo descubrí el potencial que tenía una cámara y mis redes sociales, porque yo no hacía mi negocio en la calle, yo lo hacía a través de mi impacto en redes sociales. Y no, para aquel entonces no pasaba ni siquiera de los 10,000 seguidores. Y logré construir una comunidad increíble, un equipo hermoso. Logré ganarme el Cadillac de lujo, logré muchísimos viajes con la compañía, logré llegar a directora, logré cobrar más de $20,000 en un solo mes gracias a ese modelo de negocio, al cual siempre le voy a estar eternamente agradecida, a pesar de que hoy ya no forme parte de la familia Monat. Y justo también en esa época de cambios, pues conozco a el que hoy en día es mi esposo y papá de mi niña, y sí, a través de las redes sociales también. Pues resulta que en aquellos tiempos yo estaba súper ajetreada, trabajaba muchísimo y no me daba chance de cocinarme, y es ahí donde decido agarrar los servicios de él, que es un emprendedor nato de toda la vida. Desde que llegó a los Estados Unidos con 15 años, pues él empezó en el mundo del emprendimiento y no volvió a trabajarle a nadie más. Yo comencé a coger sus comidas y influencer o persona que se creía influencer, hago una historia y digo que las comidas me gustaron mucho y que se las recomendaba a mis fans o a mis seguidores, y resulta que a quien le terminó gustando esa historia fue al dueño, y pues él era el dueño de esa compañía. Y bueno, ahí comenzó todo. Luego vino el COVID, luego vino muchísimo crecimiento en Monat, y los dos juntos entendimos que había un potencial muy grande en una pantalla, en una marca personal, en las redes sociales como tal. Luego de esto, Monat, por supuesto, también se vino abajo. Luego de esto volví a caer en esa incertidumbre de no saber qué hacer con mis redes sociales, de querer regresar a un 9 a 5, porque sí, ahora llevamos casi 7 años solamente viviendo de las redes sociales y solamente y viviendo sin tener que llegar a trabajarle a nadie más y trabajar sino por nuestros sueños y por nuestros negocios. Tuvimos negocios de darle los bowlifts para los millonarios, tuvimos negocios de comida, o sea, yo seguí con el negocio de comida, yo llevaba la parte de las redes sociales, yo también cocinaba, pero llegó el momento en que la familia creció, vinimos para Tampa primero, nos mudamos de Miami. Los negocios no iban mal, pero tampoco era lo ideal o el sueño que nosotros teníamos, y ahí es donde llega la bebé, y con la bebé la compra de la casa, y con la compra de la casa más responsabilidades, más deudas y muchísimas ganas de salir adelante. Pero estábamos como que en ese punto de ya Monat con tus redes sociales no está dando el ingreso suficiente, las comidas nos dan para sobrevivir, pero necesitamos más. Y entonces entra el mundo digital, o sea, entra verdaderamente el yo conocer a fondo cómo trabaja el marketing digital, todo lo que tiene para ofrecer, qué cosa era un embudo de ventas, qué cosa era crear contenido con estrategia. Y pues decidimos lanzarnos los dos en este proyecto. Crecemos nuestra cuenta a más de 70,000 seguidores, nos vamos a viajar el mundo, y en esos tiempos los ingresos, o sea, pasaron de $10,000 al mes a más de 40,000, 50,000 mientras estábamos viajando por el mundo. Y estoy segura que tú me debes estar siguiendo desde esa etapa de descubrimiento, de volver a entender que en las redes sociales había muchísimo potencial, y de cómo a través de una pantalla yo podía ayudar tanto a esa persona que se quería convertir en dueño de negocio, como a esa persona que quería ser ese creador de contenido y monetizar sus redes sociales. Hoy en día vivimos 100% de esto. Hoy en día tenemos nuestra academia de marketing. Hoy en día entendí que con lo que yo he pasado, con todas mis vivencias, con mi experiencia en redes sociales, con la experiencia de Harold en el mundo del emprendimiento, pues podíamos crear algo muchísimo más grande, podíamos crear algo donde verdaderamente pudiéramos ayudar a más personas, no quizás en un inicio a vivir 100% de las redes sociales, pero sí construir un negocio a través de las redes sociales, porque hay muchas personas que no les interesa convertirse en creadores de contenido, pero que sí quieren a lo mejor
llevar a un poco más allá el negocio que ellos tienen, porque no tiene visibilidad en redes. Y hoy en día, si tú tienes un negocio y no lo tienes en redes sociales, estás cometiendo un error gravísimo. A vivir el verdadero mundo del emprendimiento, a vivir el verdadero y este mes que hago. Y pues nada, y luego ya conocí a Harold y vino todo lo demás. Durante todo este viaje que nos dimos, que estuvimos un año fuera de los Estados Unidos, entendimos que vivir sin estar atado a una alarma era lo que verdaderamente nosotros queríamos hacer y lo que podíamos enseñar a otras personas a lograr. El hecho de no tener que mirar la cuenta de banco cada vez que vamos a pagar algo. Y ojo, yo no tenía los seguidores que tengo hoy en día. Yo empecé exactamente como empiezan todas las personas. Yo empecé desde cero. Yo empecé a construir una comunidad. Yo empecé a construir una confianza. Y créeme que si yo en ese 2020 pude hacerlo, pude prender la cámara por primera vez, pude aprender de tantos errores, yo estoy segura que hay muchas personas ahí fuera que también pueden hacerlo. Nosotros somos emigrantes, posiblemente igual que tú, y hoy en día hemos logrado impactar casi 1000 personas con este proyecto que hemos creado, que es la Academia Dia Club, que estoy segura que si aún no formas parte y quieres comenzar a aprender todo lo que tenemos para ofrecer y por qué es totalmente diferente al resto, pues entonces te invito a comentar en este video la palabra quiero para que yo o alguien de mi equipo se ponga en contacto contigo para así poder invitarte a mi próximo webinar, que ya te enterarás próximamente cuándo va a tener lugar. Y yo sé que este es un video súper diferente, que es un video donde te estoy contando un poco de mí, pero siento que como creadora de contenido y como marca personal es un video que todo el mundo debería tener anclado en el perfil de YouTube. Así que si te quedaste hasta el final, gracias, y recuerda comentarme aquí debajo para poder darte el acceso a mi próximo webinar. Bye.